Vamos. Grabando tercera parte. Bien, bueno, me quedé por el tipo de actividad de los sujetos intervinientes. Decía que son actos de comercio, las operaciones de cambio, bueno, las operaciones bancarias realizadas con la intermediación de una institución dedicada al comercio de dinero. También se incluyen las operaciones de corretaje, que actúan personas llamadas corredores, que se dedican a acercar a las partes, comprador y vendedor, haciendo de intermediarios en la actividad comercial. Y bueno, también las operaciones de remate. Después también tenemos por el uso de documentos comerciales, que es el hecho de utilizar títulos de crédito o papeles de comercio en una negociación, convierte a este en un acto de comercio. Y después tenemos los actos de comercio subjetivos, que es el sistema jurídico necesita delimitar la materia mercantil, por tanto establece que este tipo de acto de comercio está restringido al ejecutado por los comerciantes, quedando entonces sus actos sujetos a la ley y jurisdicción mercantil. Sin embargo, existen excepciones en las cuales las actuaciones de un comerciante no se consideran actos subjetivos. Entre ellas están, bueno, la compra de una casa para regalársela a su madre o a alguien. Bueno, la adquisición de útiles escolares para ser donados a una institución, el préstamo de dinero a un amigo para cancelar honorarios médicos. En estos casos, aunque todos son llevados a cabo por un comerciante, el fin último no es el lucro es un aspecto relevante para ser catalogado como acto de comercio. Bien, seguimos con lo que es derogación por la ley 26.994. Bueno, esto no estoy muy segura, profesor, pero traté de ser objetiva. Bien. La ley 26.994 aprobó lo que es un nuevo Código Civil y Comercial, que por la sanción de la ley 27.077 su vigencia fue a partir del 1 de agosto del 2015. Las modificaciones introducidas en esos códigos influyen en las relaciones civiles y comerciales de las personas humanas y de las jurídicas también, que llegan a los también llegan a los impuestos, influyendo en todo el sistema tributario del país. Le falta una coma. Se modifican cuestiones básicas como el domicilio fiscal de los contribuyentes, cosas más significativas que se encuentran relacionadas con los vínculos familiares, y hasta existen cambios que tienen que ver con la creación de nuevas figuras societarias, como la aparición de las sociedades anónimas unipersonales. A partir de estos cambios también se produce la necesidad de realizar una reforma tributaria integral, adecuando las leyes que rigen cada uno de los impuestos nacionales y provinciales para que existan coincidencias jurídicas en todos los textos legales con el nuevo código. Se derogan los códigos civil y comercial. El artículo 6 del nuevo Código Unificado establece que toda mención en los diferentes textos legales sobre el Código Civil y el Código Comercial debe responder al texto del nuevo instrumento. Seguimos. No encontré más, no sé si, o sea, creo que esto está bien, pero creo que falta un poco más de información. Eso era lo que le mandé en el mail. Y estos puntos, tengo la explicación de cada uno, no sé si quiere que lo diga también, que son los cambios que hubo. Eh, Pagos en pesos o en dólares, domicilio fiscal, tema societario, fecha cierta, otras entidades, bienes registrables, plazos de prescripción, los libros contables que usted mencionó anteriormente, con respecto a la familia también, tipos de especiales de contratos y síntesis, bueno, de las modificaciones de las leyes de la ley de sociedades. Que se modificó en gran escala. Ahí te está faltando la Claro. creación de la sociedad unipersonal. Miren, las sociedades, la Sí, definición de sociedades, la vieja 19.550 decía que había sociedad cuando dos o más personas sí, aunaban sus no, esfuerzos. perdón que lo interrumpa, está en temas societarios, por eso le preguntaba si, Pero pero en todo el mundo, o en la mayoría de los países del mundo, las legislaciones tenían sociedades constituidas por una sola persona. Y Argentina siempre estuvo retrasada con relación al resto de los países, no tenían sociedades de una única persona. Y era un reclamo que se venía haciendo porque la verdad es que, ¿qué es lo que pasa? Si vos no tenés sociedades de una sola persona,
haces algo para violar la norma. ¿Y qué hacías? Hacías una sociedad de responsabilidad limitada, donde Rocío y yo teníamos un SRL, Rocío tenía una acción y yo tenía 9 acciones. Ahora, decime vos, ¿qué poder tiene Rocío con una acción en una sociedad donde yo tengo el 99? Ninguna. Acá se hacía lo que decía el tipo que tenía las 99 acciones, o la tipa que tenía 99 acciones, y listo, chavo, hasta luego. O sea, no había discusión, era una estupidez. Entonces, no existían las sociedades unipersonales, pero la ley permitía, como había 2 o más personas, y acá había 2 personas, lo que la ley no decía era qué porcentaje tenía que tener. Y ahí empezaron a jugar con que no, que tiene que tener el 5, el 10, el 15, el 20, y a poner números arbitrarios. Y entonces decía, bueno, ¿querés que tenga el 20? Está bien. Rocío tiene el 20, pero hacíamos un poder no, un contradocumento, donde decía, Rocío tiene el 20% de las acciones, pero en realidad no tiene ninguna, tiene una. Chao, y Rocío no vota, y entonces Rocío nunca podía hacer nada en la pobre sociedad. Bueno, todo esto, la idea era que cambiara, que se arreglara y que existiera una sociedad de una sola persona. Pero estos pibes son, los legisladores, son tan cráneos que armaron una sociedad anónima, unipersonal, y le pusieron la reglamentación relativa al artículo 299 de la 19.550, que es las mismas condiciones que llevan las sociedades mixtas, o sea, sociedades entre particulares y el Estado, sociedades con un patrimonio, con un capital, perdón, un patrimonio, con un capital de más de 50 millones, o sea, una empresa enorme, sociedades que cotizan en bolsa, sociedades que tienen que tener directorios en número impar, y tenían que tener además un órgano de control llamado sindicatura también impar. Entonces, si vos vendías ballenitas en la estación D, en la estación Catedral del subte D, y querías resguardar, resguardar tu patrimonio y constituir una SAU porque querías tener un emprendimiento económico chiquitito, ya de movida tenías que arrancar con 3 empleados que iban a ser 3 empleados que iban a ser los 3 miembros del directorio, más otros 3 pibes que eran los órganos de la sindicatura. O sea que ya, si vendías ballenitas, por otro lado tenías que tener 6 empleados, porque decía que tenía que adaptarse al régimen de la 19.550, artículo 299, lo cual era una situación ridícula y absurda de incumplimiento, y eso hizo que durante mucho tiempo no se crearan SAU en la Argentina, porque era una sociedad de imposible cumplimiento. Imposible cumplimiento es cuando yo hago un contrato y lo que yo me obligo a realizar, no lo puedo realizar porque es imposible. Yo firmo un contrato con Briceño y le digo, yo te voy a traer todas las semanas, mira, 400 kilos de roca lunar. Y vos decís, ¿y vos podés traer 400 kilos de roca de la luna? No. Entonces, boludo, no prometas cosas que no podés cumplir. Eso es un contrato de imposible cumplimiento. Miren, yo te voy a hacer, te voy a dar dinero, te voy a hacer feliz hasta que baje la inflación en la Argentina. Ah, boludo, para toda la vida, porque acá no va a bajar nunca la inflación. Esto está hecho pelota. Entonces, esas cláusulas así absurdas, el imposible cumplimiento, hacen que esa sociedad no pueda prosperar. La SAU no prosperó nunca hasta que modificaron en la normativa, en la norma regulatoria, no en la norma de base, y derogaron la parte del 299. Hoy hay sociedades SAU sin el control de las 99, o sea, sin el directorio impar y sin la sindicatura impar. Pero pasaron 5 años. Después crearon la SAS, que es otro tema que ya lo poncharon. Eso estaba bueno, en realidad estaba más o menos bueno. Bueno, dale,
Vamos a ver, ¿qué pasó con los pagos en pesos y en dólares? ¿Qué tenés ahí explicado? Te escucho. Bien, a ver. Se produce lo que es una modificación para las obligaciones contractuales realizadas en moneda extranjera. El nuevo código indica que si en el momento de constituirse la obligación se estipuló dar moneda extranjera, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y no como sucedía antes, que significaba dar sumas de dinero. Obviamente la conversión de la moneda deberá realizarse a la cotización que tenga en el mercado oficial de cambios y no en otro mercado marginal. Sin embargo, el artículo 766 establece que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, contradiciendo lo que está expresado en el artículo anterior, la imposibilidad que existe en la actualidad de efectuar en moneda extranjera, ya que la Administración Federal de Ingresos Públicos no autoriza hacerlo a través de la emisión de factura electrónica. Y ahí lo dejé, pero por lo que leí había otro artículo que contradecía esto, ¿puede ser? Sí, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación está lleno de contradicciones normativas. En un lado te dice que vos tenés, en el caso de los contratos, tenés 30 días para objetar la factura o la liquidación que se realiza sobre la compra-venta de la cosa o del servicio prestado, y más adelante cuando entras en otros contratos te dice 60 días. Entonces decís, ¿es 30 o es 60? A ver, los que defienden el nuevo código dicen, no, bueno, tiene que entenderse que en el contrato particular le damos y en el otro, pero la realidad es que, miren, el código, y esto ya se los dije el otro día, el código lo redactó, el viejo código lo redactó el muchacho Napoleón Bonaparte. Freitas lo tradujo al portugués y lo puso en Brasil. Y Vélez Sarsfield se lo agarró a Freitas, lo tradujo al español y fue el código argentino. La genialidad del Código Civil argentino es que era una traducción del código napoleónico que era casi perfecto, y la genialidad que tiene la participación de Vélez Sarsfield en el código son las notas. Vélez Sarsfield interpretó el articulado y explicaba todos los artículos. O sea, cuando acá digo pago en pesos, es que ahora no estoy obligado a darte los dólares, te tengo que dar el equivalente en pesos, el equivalente en la cosa, lo cual en la práctica argentina no se dio y no la respeta nadie. Si te di dólares me va a devolver dólares y punto, porque es así, el uso y la costumbre hizo que sea así. Entonces, Vélez Sarsfield hizo. Y el problema que hubo con la unificación del Código Civil y Comercial argentino es que separaron los libros y le dieron un libro a López, un libro a Magurro, un libro a Cabanillas, y cada uno se sentó en su casa y mate, café o té o un porro, no sé, cada uno escribió lo que quiso y no se pusieron de acuerdo, entonces no hay coincidencia ni hay una interacción entre los títulos, entre los distintos libros. Entonces, parece que me compré un libro, una receta de cocina, y el otro está contando cómo cultivar flores, y el otro te cuenta cómo agarrar y cómo volar un avión. Entonces hay contradicciones entre los distintos libros, pero es por eso, porque los libros del nuevo Código Civil y Comercial están redactados por distintas comisiones que no trabajaron. Esa es otra crítica que le hacemos al nuevo código, que no trabajaron en forma unada y en forma conjunta para ponerse de acuerdo. O sea, si yo te digo que te pagan en pesos, todos tienen que decir que pagan en pesos. No, uno sí, el otro no y el otro quizás. Cuando yo te digo que el plazo para reclamar un contrato es de 30 días, es de 30 días. Y todo el código tiene que decir que son 30 días, no que, no, en aquel 60, en este 30, en este 90, no, porque no hay unicidad, ¿entendés? Ese fue el grave problema que tuvo. O sea, está bien lo que vos encontraste, está bien lo que estás diciendo, pero no te preocupes, no es que está mal lo que vos hiciste, es que está mal el código. Ese es el problema que... No, sí, lo entendí que como que había esas contradicciones, pero bueno, corté ahí porque es bastante extenso, de donde lo saqué No, tenía, esto... tenía mucho más contenido y dije, bueno,
son Esto un hace montón de 4 años que páginas. estamos discutiendo y seguimos leyéndole y seguimos encontrándole pelos al huevo acá. Bien, bueno, continúo entonces. Domicilio fiscal. Bueno, las modificaciones introducidas relacionadas con el domicilio fiscal de los contribuyentes, de acuerdo al nuevo concepto de domicilio real definido en el nuevo código en su artículo 73, cambia el concepto de asiento principal de residencia y de sus negocios por el lugar en donde la persona tiene su residencia habitual, y si ejerce actividad profesional o económica en el lugar donde la desempeña según la Ley de Procedimiento 11.683 para las personas humanas, se define al domicilio fiscal como el real, y si éste no coincide con el lugar donde está situada la dirección o administración principal o efectiva de sus actividades, este último será el domicilio fiscal. En el caso de personas jurídicas, la ley de procedimiento establece que si el domicilio legal no coincide con el lugar en donde se encuentra situada la dirección o administración principal y efectiva, este último será el domicilio fiscal. También lo dejé hasta ahí. Después, bueno, temas societarios que más adelante, cuando hablen de sociedades, se van a poder explayar mucho más. Pero bueno, en temas societarios, lo único que puse que en estos temas la ley de sociedades 19.550 pasará a denominarse lo que es la ley general de sociedades 19.550 y se crea dentro de la misma la nueva figura de sociedad anónima unipersonal. Después, fecha cierta, hablamos de que, bueno, en el artículo 317 precisa el término de fecha cierta, estableciendo que la eficacia probatoria de los instrumentos privados se extiende a los terceros desde su fecha cierta. Luego continúa, adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya está firmado o no pudo ser firmado después. Autoriza que la prueba pueda producirse por cualquier medio y deberá ser apreciada por el juez. De esta forma, para validar la existencia de algún instrumento frente a la FIP o ante algún organismo provincial, habrá que considerar. Después, bueno, otras entidades. En el nuevo texto se derogan las disposiciones que regulan Te doy un ejemplo de lo de fecha sí. cierta. Cuando nosotros hacemos un contrato, por ejemplo, si vos haces una operación de comercio internacional y, y tenés una obligación con el exterior, durante el gobierno de Macri no era necesario probar la obligación de pago con el exterior. En cambio ahora estos muchachos sí. Entonces decía, si vos no me traes un instrumento con fecha cierta de la obligación anterior, vos no podés pagar, eso también se modificó, ¿eh? O sea, se empeoró, porque era Macri, querés hacer un préstamo del exterior, hacelo, que te manden la plata, vos devolvela cuando quieras, no hay ningún problema, plena libertad. Asume Alberto, dice, bueno, para poder devolver la plata al exterior, vos tenés que presentar un contrato con fecha cierta, donde diga que la obligación es anterior a esta normativa. Entonces, ¿qué pasaba? Vos no tenías contrato. El contrato que tenías era un mutuo, que el mutuo se le llama el contrato de préstamo de dinero, ¿eh? Que pudiste haberlo hecho hace 10 minutos o hace 5 años. Pero ¿cómo haces para probar la fecha del contrato? Entonces, para que un instrumento tenga fecha cierta, vos podés agarrar y decirle a un escribano, bueno, quiero que me certifiques la firma. ¿Por qué? Porque dudás de la firma hológrafa, o sea, la firma a mano del que interactúa en el contrato. No, en realidad no confío, no desconfío de que vos seas Cabanillas. Yo quiero que la firma esté certificada por 2 motivos. Uno, está bien, vamos a hacerlo, vamos a verificar tu firma porque el escribano da fe de que esa es tu firma. Pero además, le doy fecha cierta al contrato porque la intervención del escribano dice, hoy es 14 de octubre del 2020. Entonces, al escribano sí le creen, y si el escribano certificó que esto se hizo el 14 de octubre del 2020, el contrato tiene fecha cierta, porque el contrato se firmó y se certificó la firma el 14 de octubre. Quizás
si el contrato se hubiese firmado en enero y yo certifico la firma hoy, bueno, la fecha cierta empieza a correr hoy porque hay un escribano interviniente en la operación y el escribano prueba a partir de su actuación la existencia del documento. De acá para allá ya está aprobado. Antes no lo sé, no sé qué tan cierto sea. Después el central volvió a sacar una comunicación que es, creo que es la 7084, una cosa así, que dice que ahora los que tienen deudas con el exterior solamente podrán pagar el 40% de los contratos que tengan probados y con fecha cierta. Y el 60% renegociar la deuda no me interesa. Fíjate qué es lo que van a hacer, o sea, que en el exterior te hagan toda la cantidad de juicios que quieran, no me importa, no hay dólares para pagarla al exterior. Esa es la última comunicación del Banco Central, que es la que te limita ahora a comprar los $200. Mientras a vos te limitan los $200, a la pyme argentina le dicen que tiene deuda con el exterior que solamente puede pagar el 40%. Por eso es importante lo de la fecha cierta, porque vos lo mencionás con un montón de ítems, pero a los fines prácticos y a lo que a ustedes les interesa en comercio exterior, tenés este problema. Hoy un problema gravísimo que tiene la pyme es que si está en deuda en el exterior, solamente puede pagar el 40%. Y sobre documentación probada. Y no todos prueban, porque todos los préstamos que se tomaron durante el gobierno de Macri no era necesario presentarlos. Por eso después dicen que no hay inversión extranjera, y no hay inversión extranjera porque en el mundo estas cosas no ocurren. Y cuando ocurren y te sacan normas posteriores que modifican las anteriores, se arma algo que se llama inseguridad jurídica. Y por eso es que las empresas se van de la Argentina y las otras empresas no vienen. Porque pasan estas cosas. Dale, si querés pasar todo esto, porque si explicaste Sí. todo esto, está bien. Igual así que está en el Word, así que nada, lo van a ver igual. dale, vamos a pasarlo si le damos lugar a lo siguiente o al que sigue. Y en el que sigue. Bueno, profe, estaba acá, pero voy a pasar directamente, o sea, venía la parte de letra de cambios y documentos, pero hay unos chicos que le está funcionando muy mal internet, entonces, por las dudas que se le caiga o algo, va a seguir él, que igual es sociedades, así que viene como enganchado. Pagaré no tiene nada que ver, letra de cambio, títulos cambiarios no tienen nada que ver con sociedades, ¿eh? No sé cómo lo van a No, por eso, enganchar, pero... lo que pasa es que así estaba puesto en la bolilla y tratamos de seguir ese Ah, ok, bueno, pero lo van a... 1.1, o sea, O sea, 7.1, 7.2, 7.3. ok. Este sería el 7.3, pero bueno, por Ok, eso lo ok, ok. pasamos directamente a Juan. Antes o después lo van a explicar igual. Muy bien. Exacto, sí, sí, sí. Vamos, le ponemos Bueno, onda Juan, porque López se me está durmiendo ahí. Y profe, perdón, porque Telecentro me anda cada 2x3 se me corta y por lo duda hablo yo antes que se corte. Ok, dale. Nada más. Bueno, Derecho de Sociedades, Ley 19.550. El derecho de sociedades, derecho societario o derecho corporativo o derecho empresarial es la rama del derecho privado que se ocupa del empresario social, es decir, la sociedad como sujeto del tráfico empresarial. La sociedad recibe personalidad jurídica por ley y se convierte en una persona jurídica, lo cual significa que puede ser sujeto de derechos y obligaciones jurídicas en su propio nombre, que es lo que hablamos antes, y no en nombre de sus socios. El derecho de sociedades regula el funcionamiento interno y de cara a terceros que tienen las sociedades formadas conforme a la ley. Adicionalmente, se distingue entre sociedades civiles y sociedades mercantiles, según estén regidas por las normas generales civiles o por normas específicamente mercantiles. En algunos casos, el carácter mercantil de la sociedad viene derivado de la adopción de una forma social específica con independencia del objeto al que se dedique. Por ejemplo, sociedad comanditaria, sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada. O, en el resto de los casos, cuando el objeto social es el desarrollo de una actividad mercantil empresarial. Perdón, voy a hacer una aclaración acá, ¿eh? Volvé. Sí. Ahí, donde dice adicionalmente se distingue entre sociedades civiles y mercantiles, ya no más. En la realidad ocurre esto, pero esta Claro, sí. distinción de sociedades civiles y comerciales fue justamente lo que vino a derogar el Código Civil y Comercial de la Nación, la unificación del Código Civil con el comercial, ¿sí? Porque antes se distinguía y antes la ley de sociedades era ley de sociedades comerciales. ¿Por qué? Porque, no, perdón, antes la ley se llamaba Ley de Sociedades Civiles y Comerciales.
con la unicidad del Código Civil y Comercial de la Nación y la modificación de la 19.550, las sociedades civiles las limpian, no es que desaparecen, pasan al Código Civil, pero no hay más la diferenciación entre sociedades civiles y mercantiles o comerciales, ¿sí? O sea, ese párrafo, Afuera. borralo, Bueno, porque justamente es lo que vino a hacer la norma, vino a eliminar esto. perfecto. Dale, gas. Bueno, dentro de las sociedades mercantiles, las más importantes actualmente suelen distinguirse entre sociedades de personas, sociedad colectiva y sociedad comanditaria simple, y sociedades de capital, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad comanditaria por acciones. La principal diferencia entre un... Perdón. Sí, Perdón. ¿Sabés por qué se llaman sociedades de personas y sociedades de capital? perdón, no. Bueno, va la explicación. Las sociedades de personas, hay 3 grandes grupos. El primer gran grupo son las sociedades de personas. Las sociedades de personas se les conoce así porque al que contrata tiene prevalencia el carácter intitue personae. ¡Ah, la mierda! Tiró una frase en latín el profe. Se puso serio y habló en latín. Hay algo inherente a la persona. Por ejemplo, ¿quiénes tienen auto de los que están acá? ¿Nadie tiene auto? Yo, profe. Lucas. Tuve cuenta. Bueno, no sé, a ver, Juan, ¿vos tenés un zapatero en el barrio? Supongo que sí, debe haber. Debe haber. No. Sí. Ah, mira, Ronnie tiene auto, mirá qué banana que es. López, que es la única que está atento, se ríe. Auto de lujo, ojo. Fue buenísimo. No, les decía lo del auto por si ibas a un mecánico o a otro mecánico. Vos vas al odontólogo fueron todos, ¿cierto? Vas a cualquier Sí. odontólogo, el odontólogo vas caminando por la avenida por Rivadavia y decís, ¡ay, acá hay un odontólogo, vamos a entrar acá! No, esta en Corrientes, vamos a entrar a este, uno en Córdoba, entramos acá. O vas siempre al mismo. Al mismo. Juan, Fede. Hace mucho no voy, pero sí, siempre fui al mismo. Bueno, por lo general esas cosas uno no las cambia porque uno tiene confianza en este médico. O sea, hay algunos que tienen médico clínico. Yo, por ejemplo, tengo dermatólogo, voy siempre a ver a que me vea la misma dermatóloga. O tengo un traumatólogo, porque siempre que voy a jugar al fútbol vuelvo con algún hueso roto, entonces me atiende siempre el mismo traumatólogo. Y esto es porque tengo una confianza y una relación, un vínculo con esa persona de credibilidad. Yo le creo a este tipo. Yo tengo un mecánico, y esto no es joda, que el tipo está en Fuerte Apache. Entonces yo agarro el autito que tengo, agarro el Renault 12, break, me voy a Fuerte Apache a ver a mi mecánico. ¿Y por qué? Si tengo, acá está lleno de talleres. Bueno, porque yo tengo confianza con ese tipo. El tipo es súper honesto. Profesor, ¿quién es su mecánico? Mi papá tiene taller ahí en Ciudadela también. En Ciudadela. Sí. No, pero esto Fuerte no es Apache en Ciudadela, Ciudadela. esto es Fuerte Apache. No, pero Fuerte Apache en Ciudadela está más Ciudadela. allá. Fuerte Apache donde está el Apache. Está a 4 cuadras. Está a 4 cuadras, por eso, de Fuerte Apache. Apache, o sea, yo paso gendarmería, y los pibes están con el casco blindado, así, o sea. Está bien. Te digo, Está del lado de adentro. Cuando entro a Fuerte Apache, heavy, la policía me dice, dale, ¿en serio vas al mecánico? Entonces, Sabía que era cliente de mi viejo. El profe, ¿dónde iba? Gaeto. El Gaeto. Bueno, yo tengo confianza con ese tipo, porque el pibe me ha resuelto cosas que en Peugeot, en Renault, con todos los nombres, con toda la chapa, no han podido resolverme. Entonces, bueno, yo tengo confianza en Daniel y voy allá. Entonces, las sociedades personales, las personalísimas, como las define la 19... Mi papá se llama Daniel, profesor, ¿no es mi viejo su mecánico? No creo que sea Moniasi. Igual los conozco a los hijos de Daniel. Entonces no. Le dicen el Tano. Es mi viejo. No es tu papá. Le dicen el Tano, mi viejo.
Bueno, debe haber más de un Tano. Y Lucas seguía y seguía. De la cámara, Pero Lucas, hay mucha mostrarle el coincidencia, hay mucha portarretrato de tu coincidencia. viejo. Quedan Mostrarle la ropas. foto de perfil de WhatsApp. Bueno, entonces, el hijo de él estudiaba Derecho, pero no está acá. Bueno, total que las sociedades personalísimas van a tener relevancia por el carácter de la persona que forma parte de la empresa. En tanto y en cuanto que las sociedades de capital, a lo que le vas a dar importancia es al capital que tiene. Por ejemplo, si vos querés asegurar tu auto, no lo vas a asegurar con una sociedad que se llame Cuchuflito, que no la conoce nadie. No, vas a ir a La Caja, vas a ir a Mafre, vas a ir a Zurich, vas a ir a empresas aseguradoras importantes que sabés que tienen un patrimonio de respaldo tan grande que te pueden servir para solventar cualquier incidente que tengas. Entonces, las personalísimas son importantes por la relevancia que tenga la persona que forma parte de la sociedad, y las sociedades de capital por el capital y el patrimonio que tiene la sociedad. A vos no te importa si Coca-Cola es de Luciana, de Federico, de Rocío. A vos Coca-Cola te gusta porque Coca-Cola es una empresa mundial, porque tiene fama, nombre, etcétera. Entonces vas a una sociedad de ese tamaño por lo que es la sociedad. La sociedad de responsabilidad limitada no es una sociedad de capital. La sociedad, como pusiste ahí en el texto la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad mixta. Es entre las personalísimas y las de capital, están ahí en el medio, donde le das un poco de bola al tipo que te está atendiendo, al dueño de la empresa, y también le das importancia a la estructura que tiene la empresa. Entonces, ves un poco los dos factores. El 70% de las pymes en la Argentina son sociedades de responsabilidad limitada, donde está bueno, pero también tenés un tema de conflicto económico, que es el one head. ¿Qué es el one head? El que es que en estas pymes argentinas, es una característica de las sociedades argentinas, en el que hay una sola cabeza. Entonces, yo soy el dueño de la empresa, tengo el 80% de todo, y todos ustedes trabajan conmigo, pero ninguno de ustedes sabe dónde carajo se prende la luz, ni qué tipo de café tomamos, y si tomamos agua Ives o tomamos agua de la canilla. Entonces, todas las resoluciones de la pyme pasan por la cabeza del dueño. El dueño es el que va al banco, el dueño es el que dice qué se compra, cuándo se compra, qué no se compra, si compramos café, si no compramos café, si compramos té, si hacemos una importación, una exportación, si el container es refrigerado, si lo llevo por MERS, por la China, o sea, todo va por ahí, lo cual está buenísimo porque el tipo es un genio, pero si ese tipo se enferma, toda la sociedad, todo el patrimonio y todos sus empleados se van al cuerno. ¿Vieron? Ese es el pro y esa es la contra. Así que modifica eso que tenés ahí de las sociedades de responsabilidad limitada que no son de capital, sacalas de ahí. La sociedad de comandita por acciones, sí. A esto yo le agregaría la SAU, que es la sociedad anónima unipersonal, que es la gran novedad de la 19.550 y de las sociedades anónimas. Es una sociedad de dinero, y las recientes que nacieron y están suspendidas, la SAS, la Sociedad Anónima Simplificada. ¿Sí? Sí. Bueno, listo. La principal diferencia entre un grupo y otro, ahí está. Es la forma de admisión de nuevos socios y de transmisión de los derechos sociales. Mientras en las sociedades de personas, al ser intuiti personae, se requiere la aprobación de los demás socios, habitualmente unánime. En cambio, en las sociedades de capital, esto no es necesario, bastando la adquisición de una cuota del capital, acciones serían. Además, el procedimiento para aumentar el capital social suele ser más simple en las sociedades de capital que en las sociedades de personas. Bueno, respecto a la responsabilidad de los... No, eso sacalo, no es así, porque en las dos necesitas mayorías especiales, tienen que ser aprobados por la Asamblea Extraordinaria y tenés que tener el 50 más el 1% de los votos. Ok.
Bueno, sigo. Siga. Respecto a la responsabilidad de los socios por las deudas de la sociedad, en las sociedades de capital los socios solo responden hasta el monto del capital aportado, mientras que en las sociedades de personas normalmente los socios responden ilimitadamente con todos los bienes presentes y futuros. Socios de una sociedad colectiva y socios gestores de una sociedad comanditaria. Y excepcionalmente de forma limitada, que son los socios de una sociedad de responsabilidad limitada y socios comanditarios de una sociedad comanditaria. Ahí tenés, no está mal, pero tenés una mezcla porque decís, o dice el texto, la responsabilidad de los socios en la sociedad, en las deudas de la sociedad, los socios responden solidaria e ilimitadamente con todo su patrimonio. Sí. Les voy a enseñar una palabrita nueva que seguro que la conocen. Excutir. ¿Saben lo que es excutir? No. La excusión. Yo acabo primero el patrimonio de la sociedad y una vez agotado el patrimonio de la sociedad, recién ahí puedo atacar a cada uno de los socios. ¿Sí? Esto ocurre en las sociedades de personas. Léase, colectiva, comandita, capital e industria. No pasa en la mixta, que es la SRL, no pasa en las sociedades de capital, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad anónima unipersonal, ni la sociedad anónima simplificada. En esas sociedades se acabó el patrimonio de la sociedad, listo, chau, hasta luego, fue un gusto haber hecho un negocio con ustedes. No hay más responsabilidad, a menos que haya violación al objeto de la sociedad o la violación del artículo 150 del código no, de la 19.550, que habla de la responsabilidad de los directores por operaciones extrañas al objeto de la sociedad. Muy bien, Okay. listo. Volve. Listo, Sigo. podés volver, siga. ¿La vas a salir? Bueno, alternativas en la vida de las sociedades. Transformación. La sociedad altera su tipología adaptando otra prevista en la ley de sociedades. Por ejemplo, pasa de ser una sociedad anónima a una sociedad de capital e industria. Puede haber una fusión también. Se juntan dos o más sociedades para constituir una. Hay que aclarar que en la fusión las sociedades involucradas no se liquidan previamente ni durante el proceso. Existen procesos especiales que involucran la participación de una tercera sociedad, fusión impropia, que absorbe una entidad en beneficio de otra que, por lo general, es su matriz. Escisión sucede cuando una sociedad destina parte de su capital para la creación de otras sociedades para el aumento del patrimonio de una ya existente. Disolución. La sociedad puede dejar de existir cuando los socios así lo dispongan, cuando la sociedad se quede con un solo integrante y no consiga reemplazantes, o cuando expire el contrato que le dio origen, entre otros casos. A ver, Y por último, ahí te voy a hacer un par de correcciones. La disolución de una sociedad puede ocurrir en una sociedad de un solo miembro cuando éste muere. Cuando una sociedad que tiene dos integrantes, uno de los dos socios muere. No obstante, la modificación de la ley dice que tiene un plazo de 3 meses para conseguir otro socio o rehacer lo que se llama una reconducción, que es la modificación, es lo que acá arriba dice como transformación. Tengo una sociedad anónima de dos accionistas, se muere uno de los accionistas, no consigo un accionista que reemplace al accionista fallecido y entonces me tengo que transformar en una SAU,